Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen en estos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. En este Evangelio, que ya hemos visto muchas veces, es Jesús que hace otro de estos milagros, curaciones, en sábado, en la sinagoga, y se encuentra con el gran problema en este caso, del archisinagogo, o sea, del jefe de la sinagoga, que no era un sacerdote, era un laico. Recordemos que los sacerdotes están en el templo, pero la sinagoga era toda organizada por laicos, y es simplemente el jefe de la sinagoga, es un laico que se ocupa de la sinagoga. Un laico normalmente tenía que ser de buena fama, pero cuando ve que Jesús cura a esta enferma, recordemos, para la mentalidad farisea de la época, lo que el sábado era día de reposo absoluto, como pasa hoy en Israel, en muchos sitios, el reposo, no se puede hacer nada. Y con que no se puede hacer prácticamente nada, curar a un enfermo es pecado. Y hacer milagros es pecado. Claro, aquí cualquier persona en su sano juicio dirá: ¿cómo, si el milagro es obra de Dios y se hace un milagro? Es imposible que eso esté mal. Pero bueno, no llegan a pensarlo los mismos fariseos. Es el problema del legalismo y de la hipocresía. El legalismo que dice: si no se puede hacer, no se puede hacer y nada. Pero si es Dios el que hace, no se puede hacer y nada. Pues con esa mentalidad, pero no atreviéndose a criticar a Jesús, porque Jesús ya está en su apogeo, con muchos seguidores, tiene miedo de ir contra Jesús y entonces tira contra los enfermos. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen estos días y no en sábado». Claro, lo que no se da cuenta el fariseo es que estas curaciones, esta es la segunda de las curaciones que hace en la sinagoga, habrá 3, Jesús lo hace expresamente, porque el sábado para el judío era el día del Señor, también el día del descanso del Señor, pero el día del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Señor del sábado. Él es el que tiene potestad sobre todo en la tierra, en el cielo, pero en todo lo que es de la tierra, porque el mundo es suyo. Así que Él tiene potestad para curar los sábados como signo de la divinidad, que es Él mismo, verdadero Dios, verdadero hombre. Así que llama hipócritas al jefe de la sinagoga y a los que piensan con él. No es verdad que si a un animal suyo le pasa algo, pues lo sacan, lo curan, lo tratan, impiden que se muera. Pues cuanto más a una persona se le puede curar en sábado. Es todo el sentido de esta nueva ley que ha de cambiar radicalmente. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Es la presencia de Dios en la tierra, del Dios hecho hombre, de Cristo. Todo gira a su alrededor, que
¿Qué importan todo aquello que era el Antiguo Testamento, que era preparación a Cristo? Ahora el centro es Cristo y solo Él es el que tiene el derecho en ese momento a hacer aquello para lo que ha sido enviado, la salvación de los hombres. Y el milagro, cada milagro tiene sentido en este proceso de salvación, de la curación de los enfermos. Como veíamos ayer, el hacer ver a los ciegos, o como tantas veces el curar paralíticos, hacer oír a los sordos, resucitar muertos. Todo tiene un sentido salvífico, es signo de la salvación de Dios, que después se hará realidad del todo en la salvación en la cruz para la vida eterna. Pero también hoy San Pablo nos deja un punto muy importante que hoy mucha gente no lo tiene claro. La salvación no es una salvación aparente, sino que lleva a una realidad, lleva a una conversión, a un cambio de vida. Y esa conversión, ese cambio de vida, exige una vida concorde con el camino de santidad que Dios quiere para todos. Por eso, cuando empieza gente a decir, bueno, no os preocupéis por el pecado, lo importante es que os sintáis salvados por Dios. Empieza toda una serie de gente que empieza a criticar a San Pablo para hacer ver que la salvación es una cosa, entre comillas, casi psicológica. Tú te crees salvado, pues ya estás salvado. No hace falta que cambies de vida. La salvación es entre tú y Dios. Y dices, pues no va por aquí. Y Pablo lo dice muy claro. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios Padre como oblación y víctima de suave olor. Así que de fornicación, impureza, indecencia, afán de dinero, ni hablar, es impropio de los santos. Tened entendido, y aquí insiste con vehemencia San Pablo, que nadie que se dé a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. Y es claramente lo que pasa también en nuestro tiempo, y es lo típico de cuando uno se aparta realmente, aunque no en teoría, pero sí realmente de Dios. Entra la fornicación, la impureza y el afán del dinero, que son esas cosas que uno no se da cuenta que cuando se aparta de Dios las busca y se queda con ellas. Y la falacia es pensar que es compatible Dios con estas cosas, de que no importa la impureza, no importa la fornicación, no importa el afán del dinero. Mientras tú creas en Dios hay suficiente. No es cierto. La auténtica fe lleva a un cambio de vida donde se olvida uno o supera lo que es la fornicación, lo que es la impureza y la idolatría de venerar el dinero como única fuente de salvación.